El ego vive en tensión, por eso aparece el vacío. La mayor parte de las personas vivimos tan acostumbradas a vivir en tensión que ya ni siquiera nos damos cuenta de ello. Creemos que es normal vivir acelerados, estar siempre pendientes de algo, querer hacerlo todo bien, agradar, demostrar, controlar, tener la mente saturada, necesitar distracción continuamente, sentirnos agotados al final del día. Y poco a poco, ese estado deja de parecernos extraño, se convierte en nuestra forma habitual de vivir. Pero el cuerpo no está diseñado para vivir permanentemente en alerta. El sistema nervioso activa el estrés para ayudarnos a responder ante una amenaza. Eso es sano. El problema aparece cuando vivimos como si continuamente hubiera algo que proteger. Y aquí aparece algo muy importante. Hoy casi nunca vivimos amenazados por un peligro físico. Vivimos amenazados por experiencias emocionales que nuestro ego aprendió a temer. Miedo a no ser suficientes, a ser rechazados, decepcionar, fracasar, quedarnos solos, perder el control, no encajar, no sentirnos válidos. Y entonces hacemos algo sin darnos cuenta. Intentamos evitar continuamente estas experiencias, agradando, adaptándonos, demostrando, compitiendo, controlando, callando, esforzándonos más de la cuenta. Y mantener ese personaje consume una enorme cantidad de energía. Porque el problema no es solo lo que vivimos, el problema es el miedo a vivir determinadas experiencias. No sufrimos solo por el rechazo, sufrimos por el miedo al rechazo. No sufrimos solo por el fracaso, sufrimos por el miedo a fracasar. No sufrimos solo por perder, sufrimos por el miedo a perder. Y ese miedo mantiene continuamente activado el sistema nervioso, aunque externamente parezca que todo está bien. Cuando el sistema nervioso vive demasiado tiempo en estado de alerta, el cuerpo empieza a priorizar la supervivencia y cuando vivimos sobreviviendo, dejamos de vivir plenamente, simplemente funcionamos. Por eso el estrés sostenido no solo afecta al cuerpo físico, también afecta profundamente a nuestra experiencia de vida. Disminuye la presencia, la sensibilidad, la creatividad, la espontaneidad, la capacidad de disfrute, la conexión emocional. Y poco a poco aparece algo muy común hoy, la sensación de vacío. Porque mientras intentamos proteger continuamente al ego, dejamos de experimentar plenamente la vida. En realidad, no sentimos vacío porque nos falten cosas externas. Lo sentimos porque llevamos demasiado tiempo adaptándonos, protegiéndonos, reprimiéndonos, controlando, intentando sostener una personalidad que aprendimos para sentirnos seguros. Y el cuerpo termina agotado. Y es ahí donde se aloja la tristeza. Por eso hoy escuchamos constantemente: ya no disfruto como antes, nada me ilusiona, me siento apagado, todo me pesa, necesito desconectar. Y no es falta de capacidad para ser felices, es un sistema nervioso que lleva demasiado tiempo intentando proteger un personaje. Otro problema es que cuando vivimos así, también comenzamos a desconectarnos de nosotros mismos, porque el cuerpo deja de preguntarse: ¿qué siento realmente? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué quiero expresar? Y empieza a preguntarse solamente cómo evito sufrir. Y ahí aparece la desconexión. Por eso sentimos tanto alivio cuando paramos, cuando estamos en la naturaleza, cuando no tenemos que demostrar nada, cuando no tenemos que agradar, cuando no tenemos que sostener personajes, cuando simplemente podemos ser. Porque por un instante el sistema nervioso deja poco a poco de sentir que necesita defender al ego. Y aquí aparece algo profundamente importante. Sanar no significa dejar de sentir dolor, significa dejar poco a poco de vivir con miedo al dolor. Porque cuanto más confiamos en nuestra capacidad para atravesar la vida, menos necesita el ego defenderse continuamente. Y el cuerpo puede relajarse. Sin miedo, la experiencia es menos dolorosa, mucho más transitable. Y por eso, empezar a vivir con más coherencia cambia tanto nuestra experiencia interna. Cuando empezamos a escucharnos, poner límites, dejar de fingir, vivir más desde nosotros mismos, dejar de sostener relaciones o situaciones que nos vacían, el sistema nervioso empieza poco a poco a descubrir algo nuevo, que no necesita estar continuamente preparado para defendernos.
Y entonces vuelven la vitalidad, la presencia, la conexión, las ganas reales de vivir. Quizá por eso somos tantas las personas que sentimos vacío, no porque nos falte vida, sino porque llevamos demasiado tiempo intentando proteger una versión de nosotros mismos. Y cuando poco a poco dejamos de vivir desde el miedo, dejamos también de sostener el ego y la vida vuelve a sentirse habitable e incluso maravillosa.